nos apoyen. Muy bien, vamos a ir empezando. Me presento nuevamente, yo soy Fernando Macías, soy asesor de finanzas personales aquí en Querido Dinero. Y bueno, hoy me da mucho gusto que estén aquí. Vamos a platicar un poquito sobre el aguinaldo. Ya se vienen las fechas de fiestas, estamos cerrando el año y por supuesto mucha gente esperamos, ¿no?, con entusiasmo también este dinero extra que nuevamente recibimos, que ya estamos esperando con tiempo y que a veces no terminamos de comprender muy bien todo lo que abarca. ¿Por qué nos los dan? Si es nuestro derecho o demás. A veces lo confundimos también, ¿no?, con algunas cuestiones como los bonos o algunos otros ingresos que podamos recibir como prestaciones de nuestras empresas durante estas fechas. Entonces, como pueden leer aquí, el tema es: ¿llegó mi aguinaldo? ¿Lo gasto o lo ahorro? Voy a empezar aquí rápido con unas cuestiones para entender qué es bien el aguinaldo y responder esas preguntas básicas que normalmente surgen cuando hablamos de esto. Y primero, pues, ¿quiénes recibimos el aguinaldo, no? Y aquí hay que entender que lo recibimos todos los trabajadores, todos los que tengamos un empleador, ya sea que estemos contratados por base o que recibimos únicamente lo de nuestras ventas por comisiones o que somos empleados de confianza o que estamos de forma temporal. Cualquier tipo de trabajador que seamos, siempre y cuando estemos bajo la Ley Federal del Trabajo, entonces vamos a recibir aguinaldo, o más bien es nuestro derecho recibir este aguinaldo. Así que bueno, ¿cuánto tiempo tengo que trabajar para una persona física o para una persona moral para recibir este aguinaldo? Entonces, sea que trabajemos para una sola persona o que trabajemos para una empresa, no importa cuánto tiempo llevemos trabajando para esta, nos corresponde recibir el aguinaldo. Y aquí se mezcla mucho con la siguiente pregunta que dice, pues, ¿cuánto me deben de dar? Y a esto quiero decirles que deben de tener mínimo 15 días de lo que ustedes perciben de sueldo o de salario. Y esto corresponde a si trabajaron todo el año. Es decir, si estuvieron con esa empresa los 365 días del año, no importa si estos incluyen sus vacaciones o incluyen periodos en los que estuvieron ausentes por alguna enfermedad justificada o embarazo en el caso de las mujeres, esto también entra como parte de que estuvieron laborando esos 365 días del año. Y eso quiere decir entonces que les corresponden sus 15 días de aguinaldo, ¿va? Ahora, ¿qué pasa si yo trabajé menos de ese tiempo? Si yo apenas acabo de entrar a la empresa o me cambié de empresa a mitad de año o a los 3 meses, bueno, pues este aguinaldo igual corresponde. Y tocando el primer caso, ¿no?, que yo entré a la empresa ya acercándome a que acabara el año y nada más estuve un mes. Bueno, en ese caso se me va a dar lo proporcional a esos 15 días. Es decir, si 15 días corresponden a los 365 días del año que estuve trabajando ahí, bueno, si yo solo trabajé un mes o 30 días, de ahí se hace la regla de 3 y me dice cuántos días son los que me deben a mí de dar de aguinaldo para este tiempo. Ahora el segundo caso, ¿no?, de qué pasa si estuve en 2 empresas, una en un periodo y luego la otra en el otro. Bueno, se toman los periodos que trabajamos en cada una de estas empresas o para cada una de estas personas y cada uno de estos nos debe de dar lo que corresponde al tiempo que trabajamos con ellos. Entonces, aunque hayamos renunciado o nos hayan despedido de algún trabajo en algún lugar, nos corresponde el aguinaldo. Entonces es importante que sepamos eso. Y muy importante, como última pregunta inicial, pues, ¿cuándo me lo deben de dar, no? Aquí la fecha límite hay que entenderla que es el 20 de diciembre. Es decir, ya mero, si todavía no te lo han dado, no te apures, todavía hay tiempo para que lo recibas. Y si ya te lo dieron, bueno, pues espero todavía no te lo hayas gastado, todavía lo tengas ahí. Y si ya te lo gastaste, no pasa nada, lo vas a tener ya todo este conocimiento para el siguiente año y estar mejor preparado y tomar tus decisiones de la mejor manera posible. Entonces, una vez que ya dimos este pequeño recap a lo que es el aguinaldo, pues vamos a explicar qué podemos hacer con este, ¿no? Y aquí entra una pregunta clave, y es,
¿cómo te gustaría a ti pasar estas fechas que se vienen? Queremos que sean para nosotros unas épocas de abundancia en donde podamos decir que padre, tengo este dinero del que no dependo forzosamente, me viene muy bien para mis inversiones, para mis ahorros, para regalos, hacer gastos, darme mis gustos, o lo veo como un periodo que sufro en donde se me viene la cuesta de enero encima con deudas y pues cero de ahorros y a empezar otra vez el año tomando en cuenta que luego suben los precios de todo, ¿no? Entonces esta pregunta es muy importante, tanto analizar si la vivimos ya año con año o más bien no queremos vivirla, ¿no? Entonces, aquí yo les invito a hacer esa pequeña reflexión y creo que todos realmente quisiéramos vivir estas épocas como una época de abundancia. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver y cómo vamos a lograr que eso sea una realidad y no un sufrimiento, un tormento con nuestras finanzas personales? Pues siguiendo estos siguientes pasos. Y vamos a descubrir qué es lo mejor que podamos hacer con nuestro aguinaldo. Bueno, la primera pregunta clave que nos tenemos que hacer aquí es, ¿tengo deudas fuera de presupuesto? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si tienes un presupuesto y no lo sigues muy bien, que digamos, o más bien no tienes un presupuesto, no pasa nada. A veces de manera muy automática, nosotros decimos, ok, gano tanta cantidad de dinero, gano 10,000 pesos al mes, vamos a decir por un ejemplo, y me suelo gastar al mes pues unos 8,000 y de casualidad pues si mantengo ahorrados en un apartado pues 2,000 pesos. Y bueno, me doy cuenta ya en estos momentos que, ¿sabes qué? Realmente gasté más de estos 8,000 que yo normalmente me gasto. Porque se vinieron las posadas, o porque estoy empezando a comprar los regalos, o me emocioné con el Black Friday y el Buen Fin, entonces no me di mis gastos y ahí tengo gastos de más, ¿no? Todos estos gastos que no habíamos previsto, ya sea que los tuviéramos en un presupuesto o calculados nosotros de alguna manera más mental o al tanteo, si es que todavía no tenemos un presupuesto bien establecido, bueno, pues todos esos los vamos a contar con estas deudas que no teníamos previstas o que estaban fuera del presupuesto, ¿va? Y si la respuesta es sí tengo estas deudas, como no están dentro de nuestros planes, es muy fácil que se nos puedan salir de control y nos metan en problemas después con nuestras finanzas. Entonces, mi primer consejo aquí sería que si tienes esta situación, paga esas deudas con el aguinaldo. Eso te va a dar más paz, te va a dejar disfrutar más de estas fechas y de esa manera vas a volver a poder tener un control sobre tus finanzas. Y bueno, si en tu caso no te sucede esto, pasamos a la siguiente pregunta clave. Y aquí sería, ¿tengo deudas caras dentro de mi presupuesto? Y bueno, pues nuevamente, si nuestra pregunta es sí, entonces hay que destinar nuestro aguinaldo a pagar esas deudas, ya sea en su totalidad, de si nos consumen todo el aguinaldo, o si nos falta, por lo menos podremos haberlas adelantado, y eso va a ser muy importante. Y aquí quiero hacer un énfasis a deudas caras. ¿Qué puede ser una deuda cara, no? Aquí me voy a referir mucho, y quiero que lo entendamos, como intereses elevados. Es decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Se me puede controlar una deuda o un pago con mi tarjeta de crédito. Y el interés está en 80% más o menos de interés, que normalmente los de las tarjetas de crédito aquí en México son muy altos. Entonces, este tipo de deudas que se nos puedan salir de control, aunque sean pequeñas, pueden traernos muchos problemas en el futuro. ¿Por qué? Si las vemos como deudas pequeñas, pero con este interés muy elevado, muy pronto esas deudas van a ser enormes. Entonces es importante que nos vayamos a ordenar todas las deudas que tengamos por interés. Y tratemos de resolver primero las que tengan intereses más grandes. Y de esta forma vamos a ver cómo estas deudas no nos comen nuestro dinero, ni nuestros ahorros, y mucho menos nuestras inversiones. Entonces, si queremos estar tranquilos, hay que saldar primero estas deudas. Ahora, supongamos que ya las pagamos y aún nos queda dinero disponible. O supongamos que realmente no tenemos deudas muy caras porque pagamos muy a tiempo nuestras tarjetas de crédito, somos muy puntuales con cualquier otro tipo de deuda que podamos tener. Entonces, es muy común que tengamos aún así deudas. Yo creo que la más común que podemos platicar ahorita es la hipotecaria, ¿no? Estamos sacando nuestra casa, vamos a terminar de pagar en 10, en 15 años, quizás en más tiempo. Y bueno, aquí es una parte muy importante que como es dinero que normalmente o no deberíamos de tener presupuestado
o no depender de este para tener nuestro control de las finanzas, es una muy buena oportunidad para ir directo sobre las deudas, ahora sí, grandes, las que toman muchos años terminar de pagar. Ya sea que es la casa, ya sea que es un carro, o cualquier otro tipo de deuda grande que nosotros podamos tener, bueno, pues hay que aprovechar este aguinaldo para ir adelantando sobre ello. Entonces, si ya en el mes pagamos lo que teníamos planeado sobre esto, los intereses que vienen de esta deuda, por ejemplo, de nuestra casa, y adicional le pagamos y le rebajamos algo a la deuda, bueno, pues imagínate lo que podemos hacer si metemos directamente el aguinaldo para reducir esta deuda más rápido. Es decir, que no se diluya lo que estamos invirtiendo nosotros en nuestro patrimonio en saldar el interés que hay en esta deuda, ¿no? Entonces, esta es una muy buena forma de poder avanzar en estas deudas que a veces parecen eternas o que son muy complicadas. Y bueno, de esta forma nos vamos a generar un gran alivio y yo lo recomiendo bastante. No creo que sea necesario forzosamente darlo todo. Aquí es más que nada importante hacernos una pregunta muy personal. Si tenemos la totalidad de nuestro aguinaldo y queremos adelantar, por ejemplo, a nuestra casa, como mencionaba de ejemplo, puedo usar el 50% del aguinaldo para adelantar directo sobre esta deuda y poder saldarla en una menor cantidad de tiempo. Y aún así disfrutar de esta otra mitad en algo que yo me quiera dar un gusto o en otros planes que tenga yo también para poder hacer uso de este dinero que tenemos. Uno de estos planes que yo recomiendo mucho hacer reflexión es el fondo de emergencias. Y esto es clave. Antes de pensar en cualquier inversión, sea en cualquier instrumento que sea, yo les diría que siempre prevean su fondo de emergencias. Y por fondo de emergencias, quiero que entendamos tanto si tenemos un accidente, ya sea nosotros o algún familiar, o que también se nos descomponga o entremos en alguna crisis en cuanto a, bueno, descomponga, voy a tener esa idea, que se descomponga, por ejemplo, nuestro microondas, o se descomponga el carro, o el refri, o la lavadora, cosas que usamos de manera muy cotidiana, que realmente son necesarias para nosotros y para nuestro día a día. Bueno, si algo de esto, por ejemplo, fallara, entonces este fondo de emergencias viene muy a mano a usarse. Otro ejemplo ahorita con todo este tema de pandemia que podría entrar dentro de algo para usar nuestro fondo de emergencias es la computadora o la tablet o los teléfonos ya, que son realmente una herramienta que nos permite desempeñarnos de mejor manera, ser más productivos. Muchos de nuestros trabajos ya dependen directamente de estas herramientas. Entonces, si algo fallara con esto, este fondo de emergencias nos va a ayudar a salir de ese apuro y sobre todo no tener que caer en deudas. Finalmente, otra cosa que me gustaría enfatizar que entra en esto de un fondo de emergencias es el desempleo. Si nos quedamos sin trabajo, pues sea por la razón que sea, que decidimos renunciar o que nos despiden, bueno, el fondo de emergencias también entra a apoyarnos. Y aunque podamos recibir una indemnización, una liquidación de nuestro empleador que está dentro de la ley que nos deben de dar, tener este fondo de emergencias también nos va a apoyar a hacer frente a los gastos que tengamos y poder, pues, volver a encontrar un trabajo o alguna otra fuente de ingresos de manera más tranquila y sin tanta presión. Entonces, como vemos, el fondo de emergencias es algo realmente muy, muy importante. Nos puede ayudar a evitar muchos problemas en nuestro futuro y también a comprometernos a nuestras finanzas, a nuestra misma vida y a nuestra relación con nuestra familia por un estrés que podemos evitarnos completamente. Y bueno, yo recomiendo que sea en primera instancia de unos 3 meses de tus ingresos. Si tú lo quieres hacer de 6 meses o de más tiempo, mejor. Realmente yo diría que el mínimo a cubrir es de 3 meses. Ya con esos 3 meses cubiertos podemos empezar a seguirle abonando a nuestro fondo de emergencias, pero ya no todo exclusivamente a esto, sino ya también empezar a ver algunas otras herramientas de inversión, tanto para nuestro retiro o para algún viaje o algún proyecto que queramos emprender. También pueden aplicar muy bien ya este otro tipo de inversiones y empezarlas a alimentar, digámoslo así, o a hacer crecer con nuestro dinero, pero ya habiendo cubierto estos 3 meses mínimo de ingresos. Y bueno, ya que tengamos esto cubierto ahora sí y que decimos a este punto, no tengo deudas fuertes o caras pendientes,
fuera de mi presupuesto pendientes, ya tengo mi fondo de emergencias, ahora sí vamos a hacernos esta pregunta clave, ¿no? Y es, ¿me gustaría usar parte de mi aguinaldo a gustos y o regalos? Y aquí hay que ser muy honestos con nosotros y yo creo que la mayoría va a decir, por supuesto que sí. Es una época muy bonita la que estamos viviendo ahorita. Se vienen muchas convivencias con amigos, con familiares, sean a distancia, sean en persona. Ya vamos muy avanzados con todo este tiempo de la pandemia. Entonces ya nos podemos dar ciertos, pues, lujos, por decirlo así, de poder visitar a nuestra familia, darles algún regalo o pasar un rato a gusto, consentirlos. Y bueno, esto implica muchas veces gastos y por supuesto, pues tenemos que hacerlos con medida, ¿no? Cuidarnos también de, como dije al principio, no después sufrirlo en la cuesta de enero. Entonces, mi recomendación aquí es muy puntual y es que si llegaste a este punto y todavía tienes parte de tu aguinaldo, destines una parte de eso que te queda de aguinaldo que no sea mayor al 50%. Está padre que podamos, como dije, hacer uso de este dinero para darnos nuestros gustos o consentir a la gente que queremos, pero no hay que dejar ir todo este dinero a eso simplemente, ¿vale? Entonces, yo diría que definas un porcentaje, preferentemente no mayor al 50%, y el resto del dinero vamos a empezarlo a ocupar para hacerlo crecer. Aquí entra una parte de hacer trabajar el dinero para nosotros y que en un futuro podamos tener esa libertad financiera, poder vivir tranquilos y ya no depender forzosamente de un trabajo o de alguna fuente de ingresos que requiera mucho de nuestro tiempo o que sea más tradicional, ¿vale? Y entonces aquí entra esta pregunta clave que es, ¿cuento con un fondo y o plan para el retiro? Si ya estás trabajando y estás recibiendo tu aguinaldo, yo te lo digo muy sencillo. La respuesta es sí, ya tienes Afore. Entonces el Afore ya es un apoyo que estás recibiendo tanto por tu empleador como por tu gobierno. Y en este caso también hay que decirlo, tú ya estás abonando al Afore, si es que no te has dado cuenta, parte de tus ingresos de lo que te pagan por tu trabajo se va también a la Afore. ¿Y esto qué es? Básicamente es un fondo en donde vamos a irnos preparando para nuestro retiro. Quiere decir que cuando lleguemos a la edad de 65 años, vamos a empezar a poder hacer uso de este dinero que hemos ido ahorrando y que se ha ido invirtiendo. Aquí me gustaría nada más que viéramos de una nueva forma esto del Afore. ¿Y qué es lo del retiro? Muchas veces, si no es que en su mayoría o en su totalidad, el retiro y el Afore no van bien compaginados. Es decir, la Afore no va a ser suficiente para que tú te puedas retirar y vivir tranquilo con las comodidades que hoy en día puedes tener por los ingresos que tienes. Entonces, hay que estar realmente preparados y confiarnos en la Afore no es la mejor opción. Entonces, hay que crear otro tipo de estrategias que complementen y realmente nos ayuden a alcanzar esta libertad que queramos tener cuando ya seamos viejitos y disfrutar de esos años realmente tranquilos. Y bueno, entonces aquí entran varias herramientas como los planes personales para el retiro, o incluso lo podemos hacer de manera independiente nosotros, ya sea accediendo a diferentes cuentas, como en CETES Directo o en Sofipos, o incluso a través de bolsa de valores con diferentes casas aquí en México. Y son diferentes formas en las que nosotros podemos definir estrategias para nuestro retiro. Entonces, ya sea que no lo tengamos, lo vuelvo a decir, omitiendo a la Afore, asumiendo que la Afore no cuenta como un plan para el retiro, simplemente porque no es suficiente. Entonces, descontando la Afore, ¿tenemos un plan para el retiro? Si no lo tenemos, es una muy buena oportunidad, sirve hasta de propósito de año nuevo, ir creando nuestro nuevo plan para el retiro. Lo creamos y empezamos la inversión ahí. Si ya lo tenemos, igualmente es muy bueno empezarlo a hacer crecer, abonarle a este plan. Y entra algo también muy interesante que hay que contemplar, y es que ya se está acabando el año, podemos hacer ciertas deducciones y el plan para el retiro, en el caso de la PPR, por ejemplo, o si lo queremos hacer con la Afore, también se vale, abonar a este puede ser deducible de impuestos. Entonces eso nos va a ayudar también mucho a poder recuperar algo de ese dinero que hemos estado dando
de manera pues natural, conforme recibimos nuestros ingresos, hacer estas deducciones y bueno, recuperar ese dinero y sacar un saldo a favor. Entonces eso lo podríamos detallar ya de manera más específica con cada caso puntual, por supuesto, pero es algo importante a considerar. Entonces, que tiene muchas ventajas aprovechar este tipo de ingresos que estamos recibiendo para nuestro retiro. Y bien, ya que tenemos esta parte, a mí me gustaría, pues, antes de pasar a una parte de preguntas y respuestas, mostrarles aquí algo muy rápido y es un breve resumen de lo que acabamos de hablar. Y es, nuevamente, si ya tenemos nuestras deudas fuera del presupuesto, vamos directo a atender esas deudas. Oye, ¿sabes qué? No tengo deudas fuera del presupuesto. Bueno, vámonos directamente sobre las que tienen mayor interés. Y vamos a quitárnoslas de encima. Eso nos va a liberar muchísimo dinero. Otra vez, ya nos quitamos esas deudas. Bueno, tengo alguna deuda grande como la hipoteca de mi casa, tengo financiamiento del carro que estoy pagando y lo quiero ir adelantando. Adelante, aprovecha parte del aguinaldo para esto. Después, clave, antes de cualquier inversión, la más importante, creo yo, y recomiendo mucho, es el fondo de emergencias. Y ya a partir de este punto, podemos empezar a disfrutar también, darnos nuestros lujos, darnos nuestros gustos y por supuesto también irnos preparando para el retiro. Entonces, ahora sí, vuelvo acá y espero que con esto ya realmente puedan decir esto en alto, muy orgullosos y decir que efectivamente ya saben qué hacer con su aguinaldo. Entonces, a mí me gustaría, cualquier duda que tengan, siéntanse con toda la confianza, podemos platicarla y, bueno, seguirlos apoyando con todo esto. Así que, adelante, en este momento pueden ir escribiendo directamente en el espacio de preguntas o directo en el chat, donde ustedes deseen hacer sus preguntas o querer que resuelva sus dudas. Y bueno, doy aquí unos minutitos para que puedan terminar de escribirlas y empezar a darles respuesta. Vamos a ver aquí. Ok, aquí todavía. Ok, aquí pregunta Marcela Mezquita. Dice, hola, muchas gracias por el webinar. De nada, muchas gracias a ti por estar aquí. Y pregunta, ¿qué pasa si para el 20 de diciembre alguien no ha recibido su aguinaldo? De hecho, Marce, esta es una muy buena pregunta. Y aquí lo que hay que hacer, si no nos han dado nuestro aguinaldo pasado el 20 de diciembre, es que hay que aclarar, si es para el 20 de diciembre, que no nos lo han dado, podemos acercarnos directamente con la Profedet. La Profedet es parte de es una Procuraduría Federal del Trabajo y lo que podemos hacer aquí es levantar una denuncia o una queja para que pues se obligue a nuestro empleador a darnos este aguinaldo. Hay que entender que esto es una obligación que tienen para con nosotros como empleados. Entonces, ya sea que no te den el 20 de diciembre a más tardar tu aguinaldo, o que no te lo den por la parte que te corresponde, entonces tú puedes levantar una queja directamente con la Profedet, ya sea mandando un correo o llamando a la Profedet, así la puedes buscar directo en Google y te aparece la primera opción, tal cual te va a mandar a la página oficial de la Profedet del gobierno y ahí tienes los números y correos de contacto para poder hacer esta queja y hacer que te puedan dar tu aguinaldo, ya que es una prestación que tienes, bueno, por ley. Aprovechando ese tema, me gustaría comentar que incluso se puede recibir una cantidad mayor a los 15 días, es decir, este es un mínimo. Entonces, si trabajamos todo el año, tenemos un mínimo de estos 15 días, pero el empleador que tengamos, si es de su interés o así lo manejan ellos por sus políticas internas, pueden darnos más cantidad que lo correspondiente a estos 15 días. Aquí algo importante que muchas veces entra la pregunta es, bueno, voy a pagar impuestos sobre este aguinaldo,
Y la respuesta es sí. Realmente la mayoría de los casos vamos a tener que pagar impuestos. Me gustaría aquí hacer rápido un breve ejercicio, aquí ya lo tengo listo, y es justamente, por ejemplo, que si yo percibiera un salario mensual, vamos a pensar que de 40,000 pesos, y trabajé todo el año. Bueno, entonces el mínimo que me corresponde de aguinaldo serían 20,000 pesos. Estos 20,000 pesos van a generar impuestos, pero no lo van a generar sobre todo lo que me dieron de aguinaldo. Si nosotros recibiéramos un sueldo o un salario menor bueno, más bien, si el salario que nosotros recibimos corresponde a una cantidad de días que va a ser menor a 30 UMAS, que es decir, 2,606 pesos, entonces todo lo que sea menor a eso no va a generar impuestos. Entonces, de eso no nos preocupamos. Si tenemos o generamos una ganancia mayor, como en este caso que tenemos unos 20,000 de aguinaldo que estaríamos recibiendo en el ejemplo, bueno, entonces hay que descontar estos 2,606 pesos y sobre eso se van a cobrar nuestros impuestos. Quiere decir que los impuestos se van a aplicar únicamente sobre los 17,393 pesos. Eso es muy importante para que sepamos que sí vamos a tener ahí que pagar impuestos, y entonces podemos tenerlo previsto para ya sea que lo podamos después hacer por medio de una deducción, o que simplemente contemplemos que ese dinero pues lo vamos a tener que pagar, ¿no?, en impuestos, y no abusemos tampoco y gastar de más. Entonces, por ejemplo, si yo aquí pusiera rápidamente una cantidad, por ejemplo, de 5,000, observamos que lo que obtendríamos de aguinaldo si hubiéramos trabajado todo el año, pues es de 2,500 pesos. Y esto, al ser una cifra menor a los 30 UMAS que mencionaba, pues no vamos a tener o no va a haber un tema de impuestos a pagar sobre el aguinaldo que estamos recibiendo. Si hay por ahí alguna otra pregunta, con confianza. Vale. Bueno, pues espero esto les haya sido de mucha utilidad. Sé que pueden surgir todavía muchas preguntas. No duden en contactarme. Me pueden encontrar directamente en Querido Dinero. Así lo pueden buscar en Google, o también seguirnos por nuestras redes sociales. En Instagram, por ejemplo, Querido Dinero igualmente. Y ahí se pueden acercar para empezar a recibir asesorías personalizadas por mí, por ejemplo, para analizar todo el tema de cómo hacer un presupuesto, cómo hacer estos primeros pasos para invertir y cómo llevar unas finanzas sanas tanto en lo personal como en pareja y, por supuesto, en lo familiar. Entonces, espero haya sido mucho de su agrado este webinar. Agradezco mucho que hayan participado en él. Y sin más, estoy seguro que nos veremos muy pronto en las asesorías ahí en la página. Nuevamente recuerdo de Querido Dinero. Y bueno, agradezco mucho su presencia y que tengan un muy lindo jueves y acaben de pasar muy bien su día.